Hola Inés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Ana, encantada de estar contigo y con tu Bu- audiencia. Bueno, y a nosotros charlar un ratito contigo, porque tocas una de las temáticas que yo siempre lo digo, me pongo muy pesada, una de las asignaturas pendientes, desde luego en España, que son las ventas. Y tú has escrito un libro eh, Ujú. que me parece genial, no solamente el contenido, la portada, todo, que sales tú, ¿no? Pero, me encanta esa portada, que es La vida es venta, es el título, y el subtítulo es Claves para gestionar las emociones y maximizar tus ventas. Inés, Efectivamente. tú te has dedicado 25 años, nada más ni nada menos, a las ventas, o sea que de esto sabes. Eh, Cuéntanos por qué te has dedicado tanto a las ventas. Háblanos un poquito de ti. Yo creo que me parece que eres psicóloga, ¿no? Ujú. No sé si desde el primer momento te dedicaste, tu primer trabajo fueron relacionado con las ventas. Cuéntanos un poquito cuál ha sido tu background, tu desarrollo Muy bien. profesional y personal también, si quieres compartir un poco. Claro, claro que sí. Va todo de la mano. Yo siempre digo que estudié la carrera de psicología, pero yo soy comercial y porque se ha solapado siempre mi trayectoria académica con mi trayectoria profesional. Llevo, como bien has dicho, una colección de 25 años a las espaldas, dedicándome al mundo de las ventas en diferentes sectores, en diferentes momentos de mi vida también. Y bueno, me siento muy vinculada a una profesión a la que ya se dedicó también mi padre. Me viene a lo mejor un poco de familia. En mi familia todos somos o artistas, o empresarios, o vendedores. Y también el vendedor tiene que tener un poco de arte, ¿no? Y el artista también tiene que saber venderse, igual que los escritores, igual que cualquier profesional que se precie. Tenemos que dominar o al menos sentirnos cómodos para fluir dentro del proceso de la venta, ¿no? No siempre es como el título del libro, La vida es venta, precisamente viene de ahí, Ana, de que un proceso de venta no necesariamente tiene que conllevar una transacción económica para que lleve impresa una negociación. ¿Mm? Al final negociamos o intercambiamos puntos de vista con nuestros compañeros, con nuestros proveedores, con nuestros hijos, con nuestros familiares, ¿verdad? Entonces, y el proceso de la vida y de la venta es que no son tan diferentes, no son tan diferentes. Sí, sí, sí. No, y todo es venta. Y yo fíjate, yo te diría que aprender a vender es también, ¿cómo te diría yo? Es ser un poco humilde también, o sea, darte cuenta que no es lo que tú piensas y es imponer, sino ponerte de parte del otro Uh pues, -huh. aprender a negociar, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a esto que es tan importante en nuestras vidas, no solamente, como dices tú, para lo que es el negocio puro y duro, ¿no? Eh, mm, entonces, mi primera pregunta sería, hay gente que tiene mucha facilidad para vender y ya no es necesario, y hay gente Uh que -huh. es imposible que nunca venda nada, o se aprende, de alguna forma se aprende a vender. Muy bien, es una gran pregunta porque además en el gremio, ¿verdad? De los que somos comerciales, algunos de nosotros insistimos, o ellos, porque yo estoy en el otro lado, que dicen que el vendedor nace y o vales para esto, no vales y demás. Yo estoy en esa otra parte que cree que el vendedor se construye, el vendedor se hace y además puedes llegar a ser un gran profesional basado en la excelencia, pero si realmente quieres convertirte en ello un poco como todo en esta vida. El proceso o la profesión de vendedor también me preguntaban, ¿esto es un oficio o una profesión? Bueno, pues es cierto que los comerciales no tenemos una homologación, ¿verdad? O no hay unos estudios oficiales que homologuen si eres comercial o no. Lo que no quita que se pueda aprender, que se pueda, que se deba, porque de verdad que son las competencias comerciales te van a ayudar a desenvolverte en la vida personal y en la profesional, seas comercial estrictamente hablando o no lo seas, por la importancia que tiene todo eso de ponerte en valor y poner en valor aquello que representas o una idea que quieres llevar a cabo o que quieras desarrollar. Entonces estoy absolutamente convencida de que el comercial se hace, pero realmente tienes que sentir ese anclaje dentro de ti y conectar con una profesión que de alguna manera también es un estilo de vida, ¿verdad? Y parte de creer en uno mismo para ser auténtico y a partir de querer ser auténtico, conectar con tu interlocutor, generar esa confianza sin la que, vamos, sin confianza ni siquiera tendríamos una oportunidad, ¿vale? Para cerrar un proceso de venta.
Entonces, bueno, desde mi punto de vista, se hace, se entrena y se consigue. Bueno, y no hay unas creencias, ahora que está tan de moda, pero que también yo creo que es cierto, no hay unas creencias limitantes muchas veces. No hay mucha gente que tiene esa creencia limitante de que la venta es engaño, que la venta es Ujú. mala, que la venta es presión, y eso hace que la gente no se atreva o que lo considere algo como malo, entre comillas. Sí, sí. Me encanta el comentario que has hecho, Ana, porque efectivamente la profesión de comercial, una profesión que es apasionante, retadora, resiliente, de superación total, es una profesión que ha sido brutalmente o ha sufrido un brutal desgaste y linchamiento social. Es cierto que esto viene por mucho, como dice Víctor Coopers, mucho comercial chusquero, ¿no? Y el comercial chusquero es el que ha desprestigiado una profesión maravillosa. Y entre otras cosas, porque yo siempre lo digo y cuando voy a hablar o doy alguna conferencia con colegas míos de profesión, siempre les digo, o seniors o juniors, me da lo mismo, ¿no? Pero al final siempre puedes elegir. Elige siempre perder una venta antes que perder un cliente. Con esto estoy hablando de la manipulación versus la persuasión o versus la influencia, el engaño, ¿verdad? Entonces, es cierto que cuando tú eres un comercial y eres excelente en tu sector, te vuelves un experto tanto en aquello que representas o aquello que vendes, en el sector en el que te desenvuelves, y es como muy fácil caer en la tentación de manipular a tu interlocutor, ¿verdad? Para ya no venderle, sino encasquetarle algo. Pero siempre hay una línea muy delgada entre la manipulación y la persuasión o la influencia. Y has de hacerte la siguiente pregunta, o qué es lo que difiere una cosa de otra, ¿no? El matiz está en que la manipulación es que cuando tú haces que alguien haga algo y solo tú te beneficias. Cuando hay una persuasión o cuando hay una influencia es cuando tú consigues que alguien haga algo que nos va a beneficiar a los dos. Que tú no puedes o no debes generar una necesidad cuando no existe, porque a la primera de cambio puedes tener cierta habilidad para llevarla a tu terreno, manipularle, pero luego esa persona se va a sentir defraudada, engañada, manipulada, pierdes un cliente para siempre y lo más importante, tu reputación como comercial. Al final nosotros, precisamente como no hay una homologación, parte de nuestro valor en el mercado viene por el boca a boca, por cómo te desenvuelves con clientes, con tus competidores dentro de un sector. Y las mejores ofertas a mí profesionales me han venido de parte recomendada por clientes con los que he trabajado y por compañeros de mi propia competencia que me han recomendado sus empresas. Para cuidar esa reputación tienes que cuidar mucho cómo te desenvuelves dentro de un proceso de la venta, intentando huir de esos engaños, de esa presión. Trabajamos bajo una presión, Ana, espectacular, porque yo, por ejemplo, en el libro de La vida es venta hablo mucho de inteligencia emocional, de gestión emocional, pero al final la realidad es que tú tienes que dar unos resultados y cada trimestre te soplan en la nuca porque has de vender aquello que te corresponde vender. Pero esa presión la tenemos que aprender a gestionar para no trasladarla a nuestros interlocutores y nos tachen de pesados y de pesados y de presionar al consumidor final o al cliente potencial, ¿no? Entonces, creo que todo eso merece la pena que le demos una vuelta como profesionales de las ventas y que lo trabajemos con responsabilidad y profesionalidad. Me encanta, Inés, la diferencia que has hecho entre engañar, ¿no? Que es cuando te beneficias tú solo, o cuando el beneficio es de las dos partes. Y qué importante es querer transformar a mejor en algún aspecto, ¿no? La vida de aquel al que vas a vender, tener esa sensación, ¿no? Que lo que ofreces es también para ellos, para mejorar, que Uh-huh. muchas veces las ventas son eso y lo vemos desde otro punto de vista. Eh, Cuéntanos, Inés, ¿cuál sería un proceso? A ver si nos puedes desgranar un poquito. Ya sé que hay muchos tipos de ventas y muchas situaciones diferentes y tal, pero a lo mejor un proceso típico de venta desde el principio, cuando ya tienes delante, que puede ser además en este mundo online o offline, ¿cuál sería ese proceso? Saludo, escuchar, negociación, o sea, ¿cuál sería un poco las fases de una venta y cómo deberíamos actuar? Vale, ¿Podemos hacerlo así o es muy efectivamente, complicado? no, que va, lo hacemos, lo vamos a simplificar, pero como Vale, lo vamos a simplificar mucho, sí, no vamos a entrar en grandes matices porque, claro, depende de
tantísimas cosas, depende del producto del que estemos hablando, de si es un producto físico, de si es una idea que necesitas que te compre un inversor, o si es a lo mejor un servicio, ¿no? Que no es un producto que compras, sino que el producto es formato de servicio, pero al final yo creo que sí que hay ciertas directrices o cierto orden que debemos de llevar en cada fase. Para mí lo más importante, o antes de empezar a plantearte qué vas a vender o qué necesitas que te compren, lo primero que tenemos que hacer es un ejercicio de autoconocimiento bestial, porque nos queremos poco y nos dedicamos poco tiempo. ¿A qué? Nos dedicamos poco tiempo a saber cuáles son nuestras fortalezas. Entonces, antes de pensar en qué es lo que te toca vender como comercial o como empresario y has de vender tu idea, o como escritor y has de vender tu manuscrito para que una editorial te lo compre, antes de todo eso, tienes que saber dónde brillas tú. Y para saber eso hay un ejercicio que luego además también recomiendo hacerlo una vez ya estés hablando del producto que representas, ¿verdad? Tiene muchísimos años, esto viene de los años 60, no me lo he inventado yo. No sé, Ana, si has oído hablar del diagrama DAFO, que es donde se trabajan, ¿verdad? Las debilidades. Bueno, DAFO, para quien no lo sepa, son dos coordenadas, ¿verdad? Una vertical, otra horizontal, y en cada uno de los cuadrantes que nos quedan, pues situamos las debilidades. DAFO responde a las siglas de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Es para mí, de verdad, en el libro lo digo, pon un DAFO en tu vida porque a mí me ha sacado de muchos atolladeros. En ese diagrama vas a escribir, sin hacerte trampas al solitario, dónde realmente tienes áreas de mejora, dónde realmente tienes amenazas, pero tú como persona, no estamos hablando del sector. Y también, por supuesto, dónde están nuestras fortalezas y dónde están nuestras oportunidades. Como personas, como seres humanos, como qué es lo que sabemos hacer bien. Y si no nos sale nada, llamamos a nuestra madre, que seguro que te da un montón de fortalezas y oportunidades. Nadie te conoce mejor. Claro, y además muchas veces como que nos salen un montón de áreas de mejora y jolín, y luego nos cuesta rascar donde hacemos las cosas bien, o al revés, caemos en la autocomplacencia, que somos la bomba, y se nos olvida que hay cosas que deberíamos de mejorar para ser más competitivos en el mercado, ¿verdad? Entonces, después de hacer esa fase de autoconocimiento profundo, que no es de un día, sino de dedicarte tiempo y hacerlo bien, entonces ya vamos a ver qué es lo que tenemos que vender. Y este mismo ejercicio, antes de empezar a ver clientes, antes de salir a la calle, necesitas hacer una prospección de mercado impresionante para saber dónde estás tú con todas esas habilidades, sobre todo con todas tus fortalezas y oportunidades. Lo otro ya lo irás puliendo, pero ¿dónde estás tú con eso en lo que sabes hacer bien, esas oportunidades y dónde está el producto que te toca representar? Y aquí tampoco podemos hacernos trampas al solitario, porque ni tu producto a lo mejor es el más puntero del mercado, ni el más competitivo, ni el más barato. Entonces vamos a sacarle punta a todo, vamos a ver eso que te toca vender, que es salir a la calle, hagamos una buena prospección de mercado, segmentemos bien nuestros clientes, no salgamos a todas las puertas. ¿Habrá que hacer puerta fría? Sí, pero ve sobre seguro, minimiza la cantidad de nos que vas a recibir. Y para eso tienes que hacer una buena segmentación de tu cliente potencial, que se convertirá o no en un cliente definitivo, ¿vale? Entonces esa prospección de mercado la debemos hacer y luego también ser conscientes de cuáles son los puntos débiles de nuestro producto, pero dónde están también los beneficios. Y cuando salgamos a la calle con este ejercicio hecho, Ana, y hablemos con un cliente potencial, con un inversor, con una editorial, con quien sea que tengamos delante, no hablemos de las características del producto, habla de los beneficios. Es decir, tú tienes delante a otra persona que lo primero que hace es conectarse a la emisora de ¿qué hay de lo mío? Es decir, tú cuéntale si quieres cómo funciona la aspiradora, pero al final la aspiradora aspira. Cuéntame algo más. ¿Por qué esa aspiradora y no otra? Háblame de los beneficios. Entonces, obviamente hay un saludo inicial. Estoy yendo un poco a cosas más prácticas o más técnicas, Ana, que creo que se entiende que generar un clima de... Ojo con los climas. Un ambiente cortés y afable, bien. El llegar allí y quererte convertir en su mejor amigo va a ser contraproducente, porque estás invadiendo el espacio personal de esa persona y no es tu colega, es tu cliente potencial. Y ojo, ya veremos a ver si sois amigos. Ojo ahí también con la camaradería, que puede estropear un proceso de venta antes de haber empezado.
mucho cuidado con estas cosillas también. Y bueno, a partir de ahí, por supuesto, cada vez que salgas de una visita, haya ido bien, haya ido regular o haya ido, oh Dios mío, ¿para qué abre tocado esta puerta? Independientemente de en cuál de los tres escenarios te hayas desenvuelto, papel y boli. O me da igual, todos vamos ahora con dispositivos electrónicos, te apuntas 3 cosas. Algo para mejorar, algo para celebrar y algún detalle que esa observación y esa escucha activa y plena que te corresponde hacer en el transcurso de una entrevista con tu proveedor, llévate esa información que nada más salir de esa visita te vas a acordar y que posiblemente sea de donde puedas tirar la próxima vez que esta persona te abra la puerta si es que hay una segunda oportunidad. Entonces, de esa manera tendrás eso que celebrar, que siempre hay cositas que hacemos bien y además así te ayudará a recordarte que lo tienes que replicar en otras entrevistas, algo que mejorar, que muchas veces hay algo en lo que has patinado o un dato que te ha preguntado que no has sabido o, ostras, cuando me ha dicho esto podía haberle dicho yo que algo para mejorar y esa información tan valiosa que es la que observas, que había encima de su mesa, qué pósters tenía en el despacho o en el patatín. Esos intangibles, esas cosas menos físicas que luego te enriquecen un montón a la hora de ir más preparado a la visita. Al final el secreto de todo esto un poco es la preparación, antes, durante y después. Si y has poquito a hecho, poco construir el cierre. sí, si has hecho tú esto durante tantos años, o sea, no quiero ni pensar lo que has aprendido. Y después de las ventas que has hecho, has apuntado eso. Me parece genial. Ya has tocado el tema de no hablar de características, hablar de beneficios. ¿Ahí qué parte las personas, en qué porcentaje compramos con la razón y en qué porcentaje compramos con la emoción o con el corazón? A ver, de lo que sí que hay evidencia, y tanto la inteligencia emocional, la psicología positiva, el marketing emocional, hay muchísimos expertos en marketing emocional, no es mi caso, ¿verdad? Pero al final sí que hay una certera evidencia de que el ser humano, la decisión de la compra, la toma desde la emoción y luego ya justificamos desde la razón la compra. Un ejemplo de ir por casa, ¿vale? Sí. De yo mismamente. Sí. Yo soy una friki del calzado, Ana. Me encanta el Sí. calzado. Sí. Sí. Pero sigo comprándome zapatos. ¿Por qué me enamoran? Me enamoran, creo que es un complemento que a mí me gusta. Entonces, cada vez que compro un nuevo par de zapatos, zapatillas de deporte, botas, me da igual. Me enamoro de esos zapatos y cuando llego a casa digo, no, es que los necesitaba. Y claro, ¿los necesitamos para qué exactamente? Porque no es que vayas descalza por la calle, ¿no? No, porque justo este es más casual que el otro que... Al fin, lo he comprado porque me he enamorado de ellos, me he enamorado de ese artículo y luego ya me busco yo la justificación del por qué, ¿no? Entonces es un ejemplo muy de ir por casa, ¿no? Creo que todos podemos Pero se entiende vernos en esa perfectamente. situación, ¿verdad? Lo Sí, mismo sí. con un smartphone, que si necesitas un smartphone, bueno, el otro día, pues bueno, yo supe que hay smartphones por 30 euros en el mercado. Cuando ya empiezas a meterte en otras valoraciones, ¿realmente necesitas esa marca? ¿O es que quieres formar parte de esa marca, por lo que sea? Pues al final tienes una necesidad que cubrir, que es un smartphone, pero luego ya la decisión de cuál escoges, pues bueno, no siempre es el precio, ¿no? Claro. De ahí también diferenciar el valor del precio, que a veces decimos, no, es que no lo vendo porque es muy caro. Bueno, es muy caro con respecto a qué. Pongamos en valor y otra vez enganchamos con el tema de los beneficios, ¿verdad? Claro. Todo es caro y barato en función de la percepción que el comprador tenga a la hora de apostar por un producto y no por otro. Hay un capítulo que me despierta mucho la curiosidad, que tú titulas en el libro El síndrome de Estocolmo. Eso... El síndrome de Estocolmo, Ana, me encanta. Yo cuando hice el ejercicio de escribir La vida es venta, miré mucho para adentro. Sobre todo busqué muchas de las miserias con las que yo he crecido en este mundo personal y profesionalmente, porque creo que también es lo que más aporta, ¿no? Y esto es algo en lo que solemos y tendemos en caer muchos comerciales. Claro, el síndrome de Estocolmo, a efectos teóricos o psicológicos, pues es cuando un captor, ¿verdad? En un secuestro, por ejemplo, termina simpatizando con su captor, incluso entendiendo, empatizando tanto con él
que comprende por qué le ha secuestrado, ¿no? Es algo así, explicado muy burdamente. En el mundo de las ventas y los comerciales, a veces, como se mezcla tanto, claro, porque yo hablo de involucrarte en la relación y en el proceso de la venta, involucrarte para que tu interlocutor tenga el mayor beneficio posible. Al final pasamos mucho tiempo con nuestros clientes, sobre todo si llevamos productos o servicios de largo plazo, ¿verdad? A veces nos empeñamos tanto en que nuestro cliente es el mejor cliente del mundo que no nos damos cuenta de que nos está poniendo los cuernos con nuestro competidor. Así, o sea, así del tirón, te lo digo, Sí, sí, ¿no? sí, sí. Y hablando así también, pues muy fácil, ¿no? Sí. Y tendemos a dar tantas oportunidades a ese mismo cliente, porque claro, no nos entra en la cabeza que nos haya puesto los cuernos de esa manera tan descarada. Como no nos entra en la cabeza, justificamos que no hago un pedido hoy, justificamos que no hago un pedido mañana, y cuando te quieres dar cuenta, ese cliente lleva 6 meses sin pedirte nada y a lo mejor como es tan amigo tuyo o tú crees que es tan amigo tuyo, porque a veces nos confundimos, ¿verdad? Otra delgada línea. Tus clientes no son tus amigos, aunque te lleves muy bien con ellos, son tus clientes. Y como pierdas esa objetividad, puede pasarte esto, el síndrome de Estocolmo, en el que justificas a un cliente reiteradamente de cara a tus superiores, de cara a ti mismo cuando estás haciendo un plan de negocio o una revisión de análisis de cómo van las cosas, y lo único que te va a llevar es a un cliente que ya está perdido, le estás alargando la cortesía, si quieres, invirtiendo tu tiempo, tu dinero, tus ofertas y bueno, reaccionar a tiempo. Está el refrán este de una retirada a tiempo es una victoria, y en este caso, por ejemplo, lo sería. Entonces, cuidadín un poco con esto, que efectivamente hay que involucrarse y hay que empatizar a tope, pero empatizar bien significa ponerte en el lugar del otro sin estar tan en su piel que ya no puedas tomar decisiones desde un punto de vista objetivo. Uh-huh. Dices que tu padre fue un gran vendedor, ¿no? Que dedicó, no sé si profesionalmente a Sí, la sí, sí. venta. Menuda Sí. buena escuela, seguro que Sí. estará muy orgulloso de ti, no sé si... Sí, ¿Y, sí, sí. y qué aprendiste de tu padre en ese sentido? Pues mira, de hecho también cuando construí el libro hablé muchísimo con él del tema. Y bueno, al final, claro, yo me he criado pues con un papi que sabía cuándo se iba, con todo el muestrario en el coche, sabía cuándo se iba un lunes, pero tampoco sabía cuándo iba a regresar, el viajante de antes, ¿no? El representante. No, las carreteras no eran las que teníamos ahora, la tecnología, por supuestísimo, tampoco. Y, y recuerdo mucho que a veces mi papi llegaba más triunfal y otras veces llegaba un poco más desanimado, pero al día siguiente siempre limpiaba sus zapatos, su traje siempre estaba impecable y salía cada día pues con esa orientación al Positiva. optimismo, ¿no? Sí, ¿Mm? esa actitud positiva. Entonces he hablado mucho con él, cómo gestionaba él pues todo el tema del fracaso. Claro, cuando eres pequeña a lo mejor no hablas de estos temas con tu papi, pero ya una vez ya involucrada y subida al carro del mundo comercial, he hablado mucho más con él. Y realmente, Ana, aunque han cambiado mucho las formas, a lo mejor en cómo vendemos ahora, desde un punto de vista más de avances de la tecnología, de la comunicación, pero en esencia sigue siendo lo mismo. En esencia, tú debes de conectar con quién eres, con qué representas para ser creíble. Como decíamos al principio, ser creíble para ser auténtico y para conectar con tu interlocutor y generar confianza. Es que si no eres creíble no te van a dar ni una oportunidad. Y eso, en esencia, es a lo que se dedicó mi papi durante muchísimos años, cuando salía carretera y manta a recorrer pueblos, ciudades y vender moquetas y papel pintado, que es a lo que él se dedicaba. Entonces, pues bueno, no ha cambiado mucho el mismo. Y te diré que yo que pasa por muchos sectores y muchas empresas, desde grandes multinacionales a empresas más pequeñitas, al final va de lo mismo, ¿no? De ser coherente, de ser auténtico y de intentar cubrir una necesidad y mejorar la vida de la persona que tienes delante, en definitiva. Muy bueno. Pues vamos a hablar, Inés, si quieres, un poquito de ahora tu faceta como escritora, ¿no? Que has escrito este libro. Cuéntanos cómo surgió esa idea de escribir, si te lo propusieron, si se te ocurrió a ti. Cuéntanos un poco la decisión de escribir ese libro. ¿Cómo fue?
Pues, a ver, te cuento, yo escribo, creo que todos los que amamos la letra escrita hemos escrito de siempre, ¿no? Ah, Desde sí. que aprendimos a escribir, yo creo que mi caso es uno como el de muchos compañeros, ¿verdad? Siempre me ha encantado escribir, pues poesía, relatos, desde pequeñita me Así, ¿eh? presentaban a concursos, hay mis cositas, ¿no? Mis cuentos, pues Sí, aún sí. tengo un montón de cositas guardadas, empecé una novelilla, bueno, pues siempre he ido con estos temas. Y te diré que hará unos 5 años ya, yo descubrí el mundo y las plataformas de las redes sociales, yo llegué muy tarde, fui de las amigas, la última que se descargó WhatsApp, y lo hice por riesgo de exclusión social, porque estaba completamente, claro, hace 5 o 6 años, pues quien no tenía WhatsApp era los perros verdes, en este caso como yo, ¿verdad? Entonces, bueno, ya me descargué mi WhatsApp y a través de una amiga, pues me empezó a hablar de Twitter y a mí me daba mucho miedo exponerme de esa manera, pero reconozco que para mí se me abrió un mundo infinito de oportunidades, al principio con mucha más prudencia, siendo observadora y dándome cuenta de que gente que yo leía, gente que yo seguía, gente que, vamos, de la que tenía un montón de libros, resulta que tenían blogs, como, claro, yo en aquella época, de verdad que no ha pasado tanto tiempo, pero era muy naif en ese sentido, vamos, entonces publicaban artículos maravillosos de los temas que a mí me encantaban, que es todo el tema del mundo del crecimiento personal, el management o la inteligencia emocional, y me regalaban un montón de recursos al respecto, con enlaces a otros sitios, recomendándome a lo mejor a otras personas. Y bueno, empecé con mucha prudencia y dije, yo quiero escribir y voy a buscar una plataforma digital para empezar. Así que me creé mi propio blog, ¿vale? Donde, bueno, pues los lunes publicaba un post de motivación y los viernes publicaba una poesía erótica, porque me ha gustado mucho Ah, siempre el tema de la poesía. Es que hay mucha gente que no lo sabe. qué bueno. Sí, 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 Un porque blog, es lo que te digo. sí, Sí, bipolar, un blog bipolar. completamente, vamos, los expertos en marca personal me dirían que estoy loca y que hay que enfocarse y que tienes que definirte, y es cierto, y no puedo por más que darles la razón, y de hecho todo lo demás comenzó, toda la oportunidad del libro comenzó cuando ya me definí, ¿no? Definí la marca personal, pero creo, y sí que animo a escritores que estén empezando ahora y que estén empezando a asomarse a las plataformas digitales, que ese momento tiene que llegar, pero antes tienen que definirse y ver con qué disfrutan y ver a sus comunidades cuál es el feedback que le están dando. Es cierto que yo debí de posicionarme, ¿no? Quedarme con poesía erótica o continuar por mi background profesional, que al final eran ventas y obviamente es donde más valor podía aportar, ¿verdad? Entonces, bueno, pues empecé con las redes sociales, me aventuré a descubrir de qué iba y una cosa me llevó a la otra, Ana, pues entras en contacto con gente que ya ha publicado libros, con editoriales de estas personas a las que sigues y bueno, aquí no sabemos muy bien qué fue antes, si el huevo o la gallina, pero el caso es que, bueno, la anécdota que te voy a contar, y mira que llevo entrevistas con el tema del libro, Ana, y te diré que la sabe muy poquita gente Ah, porque qué no me lo habían bueno. Oye, pues preguntado. gracias por Es compartirla súper con primicia. nosotros. Y tiene que ver con que yo escribí La vida es venta porque hice algo eh, pensando que no tenía nada que perder. Muchas veces nos llamamos a puertas porque nos da miedo el rechazo, sobre Que todo te digan el cuando no, ¿no? queremos hablar de efectivamente, y más cuando quieres hablar de tu criatura, de algo que quieres tanto, que has mimado tanto, y que luego, sin embargo, te da tanto miedo que lean. ¿Por qué? Porque al final te van a juzgar. Qué Y a bueno lo veces, que estás contando. claro, Mm. eso es una creencia limitante que la has mencionado antes y nos hemos quedado también un poquito en el tema de creencias limitantes. Entonces, cuando nos dicen que no a nuestro manuscrito o a nuestra idea o a lo que tú representes, no lo están diciendo a ti, sino a lo mejor a ese producto o, en definitiva, que a lo mejor es que no es el momento o no encaja con, y eso no te lo están diciendo, no nos lo tomemos como algo personal. Entonces, cuando yo toqué a la editorial con la que he publicado, que es la editorial Alienta del Grupo Planeta, yo al director editorial, Ana, que es un señor, bueno, es un tío maravilloso, pero cuando yo le conocí después, dije, si yo le llego a conocer antes, creo que nunca le hubiese mandado ese mensaje, No me porque digas. sí, ¿Por qué? ¿Te imponía o por qué? porque
sí, mira que de verdad que es un tío cercano, que acompaña muchísimo a los autores, yo me he sentido súper acompañada tanto con él como por la editorial, pero claro, cuando ya me sucedió todo lo demás dije, jolines, porque es que te voy a explicar, que es que yo me enrollo mucho, Ana. Tengo que Sí, concretar porque además consumimos el sí. tiempo. Pero mira, concretando, yo un buen día, un domingo, mandé por Twitter un mensaje directo al director editorial de Alienta diciéndole que tenía una serie de relatos de poesía erótica comercializados, publicados en mis redes sociales, con un feedback muy positivo por parte de miles de personas y que, bueno, que sabía que él se dedicaba a publicar temas de crecimiento personal y empresa, pero bueno, claro, yo entendía que tendría una homóloga o un homólogo en el Grupo Planeta que publicaría poesía. Y se lo mandé. Efectivamente, me contestó que no era el contenido que él manejaba y bueno, la cosa quedó en anécdota, pero sí que le expliqué que también escribía temas relacionados con la inteligencia emocional y las ventas, ¿vale? Ya se lo dejé caer. Y bueno, a partir de ahí estuvimos en contacto por redes sociales, todo pues muy formal, por supuesto. Y claro, yo ahí ya se me abrió una puertecita y dije, bueno, pues intenté entrevistarme con él para conocernos físicamente en diferentes ocasiones y nada de esto se produjo hasta 2 años más tarde en los que pudimos tomarnos un café donde me consta que bueno, yo ya me había enfocado ya también en el tema de las ventas, la inteligencia emocional, y en ese café en el que hablamos de un montón de cosas, pues surgió, ¿por qué no? Todo esto en lo que yo llevo creciendo y disfrutando desde hace 25 años, ¿por qué no lo recogía en un libro? Y bueno, y a ver qué pasaba, ¿no? Así que bueno, preparé mi propuesta y a Qué los 9 bueno. meses nació La vida es venta, que lo tengo por aquí A también. ver, enséñanoslo. Sí, 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 sí. Pero, o sea, ¿el libro lo tenías ya escrito o no? Yo el libro no lo tenía escrito. Yo hace 25 años me hice la promesa, claro, los vendedores, es lo que te hablaba, no hay una homologación para el comercial. Entonces, yo con 25 años atrás recuerdo los nervios que pasaba antes de ver a un cliente, lo insegura que me sentía, todos las anécdotas que me podían suceder y más malas que buenas. Y justo antes de entrar en el despacho de un cierre de una visita muy importante, me recuerdo temblorosa, sudando, lo fatal y me dije dos cosas. La primera, me dije, Torremocha, tú no vales para esto. Y mira, han pasado 25 años. Y lo segundo que me dije fue que si salía de esa, prometería escribir un libro útil, ágil y práctico para mis colegas de profesión. Entonces, claro, era un libro que yo siempre había querido escribir, que siempre tenía en mi cabeza. Sabía además las partes en las que le iba a dividir, que eran las partes del proceso del ciclo de la vida, que es el proceso de la venta, que el proceso de la venta como la vida nace, crece, se reproduce y muere, que son las 4 partes en las que está dividido el libro. Y entonces, claro, sobre esa estructura, que es la que yo presenté, trabajé mucho en la estructura durante el verano, y esa estructura es lo que la editorial, pues bueno, tuvo que evaluar también y dar por buena o no, y sobre ella construiría el resto del libro. Entonces, lo tenía en mi cabeza, necesitaba aterrizarlo y bueno, y así fue un poco Bueno, la historia. ¿y cómo fue el proceso de escritura? ¿Qué hacías? ¿Escribías todos los días un poquito o cómo hiciste? ¿Y cuánto tiempo tardaste, más o Pues, menos? vale, tardé, bueno, pues todo esto fue un septiembre del 2017 y yo entregué el manuscrito en mayo del 2018, ¿vale? Y La vida es venta se publicó en septiembre del 2018. Entonces, lo que más, fíjate, curiosamente creo que proporcionalmente a lo que más tiempo le dediqué fue a preparar la estructura, Sí. a recoger feedback, cogía un profesional senior del mundo de las ventas, un profesional junior del mundo de las ventas, una persona que no tenía nada que ver con ventas y que es una persona tremendamente crítica con todo lo que hago, pero siempre criticando constructivamente, que fueron mis 3 lectores cero también. Uy, qué Y bueno. entonces les pregunté, claro, porque la persona que no era de ventas sí que atendía a muchos comerciales. Entonces su feedback para mí era muy importante. Entonces entre los 4 nos hicimos las mismas preguntas cada uno de nosotros. Si leyeses un libro de ventas o si buscases un libro de ventas, ¿qué te gustaría encontrar? ¿Qué detestarías encontrar? Y luego, como profesional de las ventas, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo? ¿Qué es lo que menos te gusta de tu trabajo? ¿O dónde encuentras más complejidad? Y la persona que no era vendedor,
cuando atendía a comerciales, qué era lo que más valoraba y lo que más le gustaba y qué era lo que le repateaba. Entonces, esa tormenta de ideas entre todos, pues bueno, tengo fotos que algún día publicaré porque son fotos de cientos de posits por Qué todas bueno. partes y cada Mm, posit en una parte de la estructura, ¿no? Para luego yo buenísimo. diseñar ese guión que tenía que... Claro, para mí era más importante presentar una buena estructura que todo un manuscrito, porque ellos iban a valorar si tenía sentido a lo mejor todo lo que desarrollase después. Así que me hice mis croquis, me hice mis capítulos, fui limpiando también porque había muchas cosas en las que nos repetíamos mucho todos. Y bueno, y creo que ahí es donde más tiempo le dediqué. Luego, el ejercicio que hice, que yo tengo 2 niños pequeños, a los que adoro, que son el centro de mi vida, junto con mi marido, a los que les iba a restar, por supuesto, iba a tenerles que restar tiempo, porque yo trabajo por cuenta ajena para una multinacional como comercial. Entonces, pues bueno, para hacer encaje de bolillos fue un trabajo muy, muy metódico. Te inspires, no te inspires, tienes este tiempo para escribir. Había días que me cundía más, había días que me costaba más, y a lo mejor en un día conseguía escribir lo que no había escrito en 3, ¿vale? Eso creo que nos pasa a todos los escritores. Y a la vez que hacía esto, me iba leyendo, bueno, me leí como pues libros que ya me había leído del mundo de las ventas, del management y bestsellers de ventas, más libros de inteligencia emocional. Unos ya me los había leído, otros me hice una búsqueda bibliográfica muy potente. La habilidad de venta tiene en cada una de las partes, estás también sostenida con qué opina el experto, ¿no? Ya no solamente son los periplos de la Torre Moche, que pueden ser unos u otros, ¿no? Sino qué Sí. opina el experto desde el punto de vista de la gestión. Creo que eso aportaba mucho valor y mucha consistencia también al libro. Mm. Así que, pues, horas de lectura, o sea, de documentación, horas de escribir, y creo que todo eso fluyó, o conseguí fluir por ahí bastante bien, Ana, pero porque el trabajo previo de qué quieres contar y cómo lo quieres contar fue la clave. Y cada vez que me perdía, volvía a qué quieres contar y cómo lo quieres contar. Me parece genial todo lo que has dicho porque eh, has dicho varias cosas muy interesantes. Eso que has contado antes de que te daba miedo lo que pensaran los demás, ¿no? Aunque tú tenías tanta experiencia, yo lo he visto eso en tanta gente súper profesional, líderes en sus sectores, con muchísima experiencia, que han trabajado en eso y que todavía no han escrito un libro por ese miedo que dices tú, que a mí me ha llamado siempre la atención, pero es que es muy habitual. Y pasa mucho en España, porque en el mundo anglosajón la gente es mucho más valiente. Enseguida hay poca gente líder de su temática que no tenga un libro. En España hay esos miedos, ¿no? Y luego también esto que has dicho de la estructura me parece brutal. O sea, qué importante es para, antes de ponerte a fluir con la escritura, no sé si tú luego la disfrutarías una vez que ya tenías todo organizadito, eso que decías tú de los post-it, a veces hay gente que utiliza mapas mentales, tal, el post-it es fenomenal, ¿no? Que todas esas ideas que tienes en la cabeza, pom, 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 las pones, cho, 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 y tú no te pusiste a escribir hasta que tuviste la estructura clara. Y yo he visto también a mucha gente que se bloquea por no tener eso y nunca escribe el libro, porque no ha hecho eso que Claro. hiciste tú de tener una estructura y hasta que no tiene la estructura no decidiste ponerte a escribir, ¿no? Bueno, entonces genial, lo publicas con la editorial. ¿Y qué sensación tuviste cuando llegó el libro a tus manos? O sea, cuando ya lo tocaste, viste. Eso de verdad, o sea, creo que es una sensación, y además creo compartido con colegas que han escrito su primer libro también, independientemente de que sea autopublicado o que sea con editorial, da igual. Yo creo que esa sensación de satisfacción es tan grande que merece la pena todo el esfuerzo, todas las horas que inviertes. Y además es que en ese momento creo que es cuando te da lo mismo si funciona o no, porque es tu criatura, porque lo has hecho con muchísimo cariño, con muchísima responsabilidad, pensando en tus lectores, porque creo que, o sea, realmente el libro no tiene vida hasta que no es leída por una primera persona, ¿no? Mientras tanto es algo que vive todavía dentro de ti, y incluso cuando llega a tus manos sigues sin creértelo.
yo no sé si me pasó, yo a lo mejor disfruté más de mi segundo parto y mi segunda lactancia y mi segundo bebé porque ya tenía la experiencia del primero. Nos perdemos muchas cosas porque no nos dejamos disfrutar de ellas. Y yo he intentado acordarme de lo de mi primer hijo y mi segundo hijo, de los que he disfrutado de los dos, pero el primero como que te pilla más novatilla, ¿no? Y el segundo dices, bueno, esto ya sé de qué va, ahora Sí. voy Estás a más hacer lo que me dé la gana, relajada. sin manuales. Sí, Exacto. sí, 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 sí. Entonces yo, la sensación cuando recibes el primer ejemplar es una cañapía. Fíjate, ya cuando lo encuadernas en una imprenta para mandarlo a derechos de autor, a registrarlo y tal, ahí ya ves un título, ves tu nombre, ves todo ahí encuadernadito, ¡buah! Eso ya es un subidón. Cuando ya te mandan la propuesta de portada ya, segundo subidón. Y cuando tienes el primer ejemplar, solo quieres vamos, que hacerte 27.000 fotos y compartirlo con tu gente, con mi familia, a quien le dediqué, por supuesto, el libro, porque La vida es venta es, y ha sido gracias a que también han sabido respetar un montón de espacios que les he quitado a ellos, ¿verdad? Porque al final, por supuesto, todo esto conlleva una serie de repartos del tiempo, ¿no? Durante una época en la que te decides escribir un libro. Así que, bueno, la satisfacción es plena, Cumplir un sueño, ¿no? plena. Sí, es un sueño cumplido, pero de verdad, sin ninguna duda. Y se te van todos los miedos y todas las tonterías se te acaban ahí, ¿eh? Sí, 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 Simplemente sí, porque sí. dices, mira, ya está aquí con un par y el que crea que lo haga mejor, fenomenal. Todo el feedback que me den para mejorar, bienvenido será. Y si puedo aportar algo de valor a quien me lea, ¡buah! Ya ¿Y lo máximo. escribirías un segundo libro, tú crees? Pues es una pregunta que me están haciendo y que yo me planteé, bueno, me he reunido a posteriori también, por supuesto, con mi editorial, y de entrada, y yo que soy una persona bastante entusiasta y soy una persona de acción, lo primero que dije, ¡buah! Ya tengo en la cabeza el segundo. Eso es lo primero que dije. Pero necesitaba ver con perspectiva todo esto que estoy viviendo, Sí. porque ya no solamente es el libro que publicas, son todas las palancas que se activan por haber publicado un libro. Eso ¿Como es qué, algo por ejemplo? pues como por ejemplo, a partir de escribir un libro relacionado con el mundo comercial y la inteligencia emocional, a mí me están surgiendo una serie de colaboraciones profesionales en formato de conferencias, de formación, de estar compartiendo mesa redonda con gente a la que yo admiro profundamente. Al final te da una autoridad moral o una visibilidad que posiblemente no tenía antes de publicar La vida es venta. ¿Yo era diferente? No, pero esto te genera esa autoridad, ¿no? De, esta persona ha publicado un libro, quiero decir, al menos es capaz de transmitir su conocimiento, puede aportar más o menos, pero ahí está. Entonces, claro, la visibilidad que te da tener un libro, yo de verdad te lo digo que se me han activado una serie de palancas, toda la aventura de la promoción, Ana, radio, televisión, tú has contactado conmigo, que es un regalo y te lo vuelvo a agradecer porque esto ayuda muchísimo, claro, yo me siento súper agradecida. Todo esto no me hubiese pasado si hubiese continuado simplemente con el blog, que hay que tenerlo también, tienes que tener una visibilidad digital también, es muy importante, Es muy y tener importante, sí. aseados, tus escaparates digitales, eso por Sí. supuesto, pero te abre puertas. Entonces ya con perspectiva, ¿habrá un segundo libro? Posiblemente sí, porque a mí escribir me conecta a la vida, pero no será ya, no estoy ahora trabajando en un segundo libro, estoy disfrutando de mi primer Disfrutando, libro, claro que sí. disfrutando de él. Te queda Y recorrido además, todavía. eso espero, quiero disfrutarlo y posiblemente haya un segundo, pero de momento disfrutando de La vida es venta y de todo lo que está generando La vida es venta. Muy bueno. Y mucha gente tiene un blog, pero poca gente tiene un libro. Entonces, eso yo creo que marca bastante la diferencia. Bueno, pues para terminar, Inés, dos preguntas, que una me las contestas al inicio, pero me nos vas a recordar el nombre. Ujú. ¿A quién nos recomendarías entrevistar Sí. para este podcast? Que ya lo has mencionado y has mencionado un poquito quién es, pero yo no sé si me he quedado bien con el nombre. ¿Cómo se llama? Pues mira, es mi amiga Laura Borao. Laura tiene ya 2 novelas juveniles publicadas y se embarcó con muchísima valentía, como hacemos todos los escritores, en un proyecto que no sabía si iba a tener editorial o si iba a autopublicar.
Es un proyecto que verá la luz en breve, de la mano de la editorial Colima, y es un libro que se titula Educar contando. Ella es profesora de educación secundaria de valenciano y, bueno, narra 18 historias que nos ayudan a entender desde el punto de vista de los papis o desde el punto de vista de los educadores, a entender mejor qué es esto de la adolescencia, ¿no? Estos adolescentes que vienen sin una guía, ¿no? O sin instrucciones, y nos ayuda a través de esas 18 historias a acercarnos más a nuestros adolescentes. Así que, bueno, te la recomiendo tanto para que la No, conozcas como para que la me lo leeré entrevistes. porque yo tengo hijos adolescentes y vete leyendo tú para ir preparando el camino y que estés ya sobre aviso. Pero muy, Eso muy es. Pues interesante. Laura Borao. La tienes Laura también en redes Borao, muy sociales bien, y sí. muy bien. ¿Y cuál es tu libro favorito, Inés? A ver, yo tengo muchos libros favoritos, ¿vale? Me imagino. Pero hay uno que me inspiró especialmente, a ver, es el ensayo sobre la ceguera de Saramago, ¿vale? Que suena un poco a cultureta, si quieres, pero de verdad que no, o sea, mi objetivo no es ese. Lo que pasa es que fue un libro que hablaba sobre la ceguera con una crítica social muy grande y cayó en mis manos en un momento en el que yo estaba muy ciega. Entonces, digamos que me abrió formas diferentes de afrontar la vida y por eso es un libro que a mí me marcó mucho. Quizá los libros nos marcan o no en función del momento en el que caen en nuestras manos, independientemente de si es un libro técnico o una novela. Entonces, a mí esta me marcó. Luego tengo libros también, si quieres, algunos de estos inspiradores o más técnicos que te puedo recomendar, que ya no sería temática ensayo novela, pero ¿quieres que te Bueno. cuente alguno? Bueno, pues venga, sí, sí, cuéntame A ver, alguno, sí. estoy De abusando. motivación, Tengo sí, aquí, sí. mira, tengo aquí son tres, pero es que Ole. Ah, sí, pero sí. son tres libros a veces recomendamos siempre gente extranjera, tenemos escritores maravillosos en nuestro país, personas que nos ofrecen un montón de talento recogido en libros. Uno de ellos es Tu futuro es hoy, que es de Laura Chica y de Francisco Alcaide. Te coloca muy bien la cabeza, ellos te regalan 4 claves para construir tu destino y a lo mejor, pues bueno, siempre este crecimiento personal que tanto tenemos que trabajar es una guía muy chula para que lo hagan. El universo de lo sencillo también es inspirador, también de un escritor español, Pablo Arribas. Ajá. Y el Sapunset, que bueno, hay gente muy detractora del Sapunset, yo soy muy fan, y hay Sí. uno concretamente, Una mochila para el universo, que también te regala muchos recursos para mejorar como persona. Bueno, pues Me he pasado, de no, no, recomendártelo, no, es que está no muy podía bien, quedarme está con muy uno. bien, está muy bien. Así recomiendas un poco, es un libro diferente al que has dicho, Ensayo de la ceguera, y estos que también nos vienen muy bien. Sí. Además lo has leído tú, ya los has filtrado, te han gustado, o sea, nos encanta que nos recomiendes libros. Así que Inés, muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias por compartir toda esta sabiduría que tienes. Bueno, que va, Eres muchas muy gracias a ti. simpática además y nada, mucha suerte con tu vida profesional y con tu vida personal, por supuesto. Un abrazo. Muchas Muchísimas gracias. gracias a ti, Ana. Hasta luego.